Aprendo en casa. Hola, en esta actividad llevaremos a cabo la fase definir. Para ello, organizaremos la información recogida en la entrevista y luego aplicaremos la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros? Actividad 2. Organizamos la información y definimos el problema para que los negocios puedan innovar sus ventas. Estudiantes de la institución educativa Manuel Tobar, tener en cuenta los criterios de evaluación. Primero, organizaremos toda la información recogida en la fase empatizar a fin de sacar conclusiones sobre las necesidades o problemas de los usuarios y usuarias, que en este caso son personas de nuestra localidad o nuestros familiares. Existen muchas técnicas para realizar este trabajo. Esta vez, para reforzar nuestro aprendizaje, utilizaremos la técnica del mapa de la empatía, que nos permitirá visualizar aquello que dicen, hacen, piensan y sienten las personas. ¿Cómo estructuramos el mapa de la empatía? Trazamos en un papelógrafo un rectángulo o cuadrado y lo dividimos en 4 cuadrantes o sectores. En cada cuadrante, pegamos tarjetas de cartulina u hojas de colores que contengan la información escrita de las entrevistas. En este caso, organizaremos la información en 4 aspectos importantes que describimos brevemente a continuación. ¿Qué piensan? Aquí pegaremos aquello que podemos inferir de los diálogos, observaciones y entrevistas que realizamos. ¿Qué dicen? Aquí pegaremos las frases registradas que nos llamaron la atención durante la interacción con el usuario o la usuaria. ¿Qué sienten? Aquí pegaremos los apuntes sobre las emociones que pudimos percibir. Si no estamos seguros, no hay problema. Dejamos este espacio en blanco. ¿Qué hacen? Aquí pegaremos los apuntes sobre lo que observamos durante las entrevistas o, en el caso de personas cercanas, de lo que hacen en la vida real. Pablo, estudiante del primer grado de secundaria de la región Cajamarca, ha organizado de la siguiente manera la información de la entrevista que realizó la semana pasada. ¿Qué piensan? Creen que pueden vender más, pero no saben cómo hacerlo. Piensan que es difícil mejorar la presentación de sus negocios. ¿Qué dicen? Que no conocen formas de mejorar sus negocios, que les gustaría que les enseñen. ¿Qué sienten? Felicidad, porque es una oportunidad para vender más, angustia, por no conocer cosas novedosas. ¿Qué hacen? Hacen publicaciones en su Facebook, venden en sus tiendas físicas, solo a los clientes que ingresan. Sus negocios no están muy presentables. Ahora nos toca trabajar a nosotros, podemos hacerlo en nuestros cuadernos o en nuestra tableta. Ahí organizaremos la información que recogimos en la entrevista y luego identificaremos cuál es el problema o necesidad principal. Registra en tu cuaderno de trabajo. Aplicamos la técnica del punto de vista OPO. Con el mapa de la empatía, ya tenemos el problema definido. Ahora debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para ello, aplicaremos la técnica del punto de vista OPO como una guía para focalizarnos en usuarios específicos, con necesidades concretas, pues refleja los insights o revelaciones que hemos descubierto durante la fase empatizar. Observemos el siguiente esquema. Usuario, necesita, necesidad, ¿por qué? Revelación. Ejemplo. Usuario-usuaria. Las familias de mi localidad. Necesidad o problema debe ser un verbo. Que innovar en sus ventas. Insight o revelación. Incrementar sus ingresos. Ha llegado el momento de redactar el POP de acuerdo con el problema que has planteado. Aplicamos la técnica del punto de vista OPO. Registra en tu cuaderno de trabajo. Aplicamos la técnica, ¿cómo podríamos? Una vez definido el problema a partir del POP, debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto, aplicaremos la técnica, ¿cómo podríamos?, que consiste en generar preguntas que se encuentren vinculadas con el posible usuario, sus necesidades y las revelaciones encontradas. Revisemos, por ejemplo, la siguiente estructura para el problema que identificó Pablo. Pregunta inicial general. ¿Cómo podríamos, usuario-usuaria, que las familias con negocio de nuestra localidad? Necesidad o problema debe ser un verbo. Innoven en sus ventas. Insight o revelación. Incrementar sus ingresos. Formula la pregunta completa. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos? Ahora tenemos que pensar en resolver el problema en el marco de nuestro desafío, aplicando la técnica, ¿cómo podríamos? Aplicaremos la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Registra en tu cuaderno de trabajo. Evaluamos nuestros avances.
Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances e identificar los aspectos que queremos mejorar. Aprendo en casa.